cambiaron el nombre. Ya nos parecemos tanto. Bueno, antes que nada, estoy re contento porque fui al baño y terminé trayendo más sillas. Ya no entramos y esa es una buena señal. Así que, o sea, no entramos con las sillas acá, sí hay, pero más acá. Pero me encantó eso. Así que bueno, alabo a Dios por eso. Bueno, venimos con la serie de consejería bíblica. La pregunta es, ¿por qué? Y lo vamos a seguir repitiendo porque tiene una razón. Nos encontramos en una Argentina que está creo que en segundo lugar en el mundo con más psicólogos por habitante. Nos encontramos con que tenemos una cultura en las iglesias en donde creemos que el que da consejería es el pastor y no todos los hermanos. Y nos encontramos por sobre todo con una iglesia compuesta por pecadores que necesitan consejería. Entonces esa es la razón de la serie. El sermón de hoy se va a estar llamando Un cambio del corazón. Corresponde al libro que estamos trabajando, al capítulo 3 y 4. ¿Bien? ¿Qué necesitamos entender en la consejería? Necesitamos entender lo siguiente. La consejería bíblica, cuando es asistida por Dios, es lo único que causa un cambio verdadero en el corazón. Ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto, pero quiero definir dos cosas antes de que empecemos. Hay 2 o 3 palabras que en nuestra cultura significan algo y que en este sermón significan otra cosa, porque la Biblia la define de otra cosa. La primera es corazón. Estamos hablando del corazón, y yo no me refiero a ese músculo que hace esto. ¿Bien? Sé que en la medicina es eso, y está bien. Pero corazón en nuestra cultura lo asimilamos como que son nuestras emociones. Decimos bien, la mente es el cerebro, el corazón las emociones y la mariposa cuando está enamorado. Pero no, eso no es el objetivo ni cómo la Biblia llama corazón. ¿A qué llama corazón la Biblia? A lo siguiente, a todo nuestro ser interior. La Biblia divide al hombre en la parte física, lo que podemos ver y tocar, y la parte no física, nuestro ser interior, que está compuesto por la mente, las emociones, los deseos, los pensamientos, el intelecto, la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas son diferentes perspectivas de la misma cosa. ¿Bien? Entonces estamos divididos en 2. Yo sé que muchos de nosotros creemos que estamos divididos en 3, porque es lo que aprendimos cuando veníamos de otras iglesias. Bueno, la Biblia nos divide en 2, en lo que somos por dentro y lo que somos por fuera. Esa es una. La otra es, estamos hablando de consejería y suena como si acá al lado fuéramos a poner una oficina. Pero ¿a qué se refiere la serie esta con consejería? Se refiere al discipulado, a nada más que eso. Cuando yo uso la palabra consejería se refiere a lo que usted va a hacer con el que tiene al lado. No se refiere a que van a ir con Freud un viernes a la mañana y lo va a hacer acostar y te va a decir que soñaste anoche. No es nada tan abstracto. Es qué hace usted con el hermano que está al lado, qué hace usted con su hijo, con su esposa, qué hace con el amigo cuando le viene a contar un problema. Es eso, es discipulado, es evangelismo. Toda consejería empieza con evangelismo. ¿Bien? Entonces, 2 cosas: el corazón es lo que somos por dentro y la consejería es el discipulado en la iglesia, que es responsabilidad de todos nosotros. ¿Bien? Y por la duda recalco, el discipulado es influenciar al hermano, ¿sí? Lo influenciamos enseñándole e influenciamos al hermano, como dijimos esa vez, seguimos a Cristo y dejamos que nos vean cómo lo hacemos y Él nos sigue. ¿Bien? Si nosotros seguimos a Cristo y Él nos sigue a nosotros, Él va hacia Cristo también. Bueno, entonces, de nuevo, el título es Un cambio del corazón. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser orar antes de leer el texto. ¿Bien? Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este don que me das. Sé que soy totalmente vil para esto, no lo merezco, pero en tu providencia así lo quisiste y te pido que me uses como un instrumento en tus manos, en las manos del Redentor, para que yo pueda hoy dar un consejo que no sea el mío, sino el que da tu palabra. Que sea Cristo, el máximo consejero, quien esté hablando hoy por medio de su palabra, Padre. Te ruego que abras nuestros corazones
de toda la iglesia, Señor, para estar recibiendo esta palabra, para ser hacedor de esta palabra y no solamente oidores, Señor. O sea, que la podamos vivir, que las creamos realmente, que la podamos poner en práctica, Señor, y que nuestras vidas cambien. Amén. Que nosotros podamos atesorar a Cristo por sobre todas las cosas, Señor. Dejo todo esto en tus manos y sé que vas a obrar según tu soberanía, para tu gloria y para nuestro gozo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar hablando de 3 cosas. Son 3 puntos. El sermón tiene 3 puntos. El primero es una pregunta. ¿Es realmente necesaria la consejería o el discipulado? El segundo es el corazón, y prestenle atención porque es larga, pero define casi todo el sermón. El corazón del problema es el problema del corazón. Si se la escucharon decir a su Helen Chelen, es de él, no es mía, por la duda, ¿bien? Y el tercero es un cambio de corazón, que es el título del sermón también. Pero vamos a ver de qué se trata. Vamos yendo a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Y vamos a ir hablando, en lo que ustedes buscan, yo les voy a ir contando en dónde comienza todo esto. Necesitamos primero entender qué pasó en Génesis cuando nos crearon. ¿Bien? ¿Qué pasa en Génesis? Yo sé que ustedes ya se van a la caída, Adán y Eva, pecan, no, vámonos antes, cuando nos crean. Dios, ¿cómo nos crea? ¿Cuál es el diseño del ser humano antes del pecado? El diseño del ser humano antes del pecado, entre otras cosas, incluye 3 cosas. La primera es que nosotros empezamos a recibir consejos antes de pecar. Dios vino y le dijo a Adán, mirá, vos podés comer de todo esto, pero de ese árbol no. Eso es un consejo. Él no había pecado y ya recibía consejo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser aconsejados. No fuimos creados independientes. Si crees que sos autónomo en la vida para tomar tus propias decisiones y entender por vos solo, anda tranquilo, te vas a partir la cara contra la pared y después te vas a dar cuenta que no fuiste creado para eso. Fuiste creado para recibir consejo. Fuiste creado para interpretar consejo. Segundo punto. Cuando alguien te dice algo, vos vas a decir es verdad o es mentira, o a qué se está refiriendo, porque lo interpretas. ¿Bien? Y fuiste creado para adorar al consejero. Adán y Eva tenían una relación plena con Dios. Estamos hablando antes de la caída, ¿no? Que justamente lo que hace la caída es romper eso. ¿Qué pasa en la caída? Cuando yo digo caída, para dejarlo en claro, es cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Va la serpiente, le dice a Eva que ella cuando coma de ese árbol no es que va a morir, sino que va a ser como Dios y bla, 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 bla. ¿Qué pasó en Eva? Pasó lo siguiente, escuchó a otro consejero. Escuchó al consejero que no debía escuchar, al diablo. Y por eso pecó. Así es simple, ese es el poder que tiene un mal consejo. Obviamente hoy por hoy no tenemos un árbol de la ciencia y del mal para ir a comer, pero hay consejos malos que pueden arruinar nuestras vidas, si no están sacados de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Génesis? Pasa que fuimos creados para escuchar a un consejero y terminamos escuchando a otro y por eso caímos. Pero ahora, ¿qué pasa hoy por hoy en la iglesia con el tema del consejo? Y ahí vamos a leer nuestro texto. Estamos en Hebreos. Acuérdense que el punto es, ¿realmente es necesaria la consejería? Hebreos 3, versículo 12. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos, sinónimo, discipúlense, aconséjense. Exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y la pregunta es la siguiente. Si yo tengo al Espíritu Santo, yo soy salvo, y yo tengo la Biblia, ¿por qué necesito escuchar lo que me dice el hermano en consejería? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo sabemos que es el sumo consejero, y tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia. Bueno, primero y principal, porque todo el consejo de Dios
en este texto te dice que tenés que escuchar al hermano. Si la Biblia lo dice, punto final. ¿Bien? Entonces, con ese argumento ya estaríamos estableciendo que es necesario el discipulado en la iglesia. Pero vamos a ver un poquito más. Hay un problema. El corazón del hombre creyente, el corazón del salvo, tiene un problema. Él ya fue salvo, ya fue librado del poder del pecado, pero aún luchamos con incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Que dice el texto en el versículo 12, dice, un corazón malo de incredulidad. Bueno, incredulidad se podría definir como falta de fe. ¿Bien? Te falta fe. Simplemente, si Dios te dice, por ejemplo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, y vos vivís afanándote por las cosas de la tierra, y no dormís a la noche porque ganó Fernández, o qué sé yo, te está faltando fe, porque Dios te dio una promesa. Así es fácil. Te está faltando fe, tenés un corazón incrédulo. ¿Bien? Eso es un ejemplo muy superficial. El autor, en el libro que estamos tratando, pone el ejemplo de un hombre que empieza a darle cabida a la secretaria. Y el resultado de cederle terreno a esos deseos pecaminosos termina en que, si no mal recuerdo, termina dejando a su mujer y arruinando su vida por una mujer que quizá por 20 minutos de placer arruinó todo lo que había construido. Y era creyente. Eso es posible en la iglesia. ¿Y qué pasa con la persona que se está desviando de a poco? Lo peor es que él no se da cuenta. El gran error es que él no se da cuenta. Y por eso necesitamos al hermano de lado que venga y nos agarre y te diga, che, mirá lo que estás haciendo. Mirá lo que estás cediendo. Mirá cómo estás dándole terreno al diablo. Cómo estás cediendo ante esos deseos. Esa es la gran necesidad. ¿Bien? Entonces tenemos un problema, que el corazón de nosotros es incrédulo. Tenemos la tendencia a estar faltos de fe. Esa es la realidad. Eso quiere decir que no creemos a Dios ni logramos ver nuestro pecado, pero también hay una realidad que podemos endurecernos. Yo sé, y quiero aclarar esto, que si una persona me dice que es creyente, hace 20 años que no viene a la iglesia, dice que no quiere ir a la iglesia porque está llena de hipócritas, de pecadores, qué sé yo, me está dando todas las evidencias posibles de que esa persona no es creyente. No me refiero a eso. Yo me refiero a lo siguiente: el miembro que firmó el libro dejó de venir, dejó de asistir, ya no participa de los grupos, ya no está leyendo. Vos le preguntás y te dice, che, vos sabés que ando medio mal, no estoy orando últimamente, no puedo dormir bien de noche, me preocupa el tema de la economía, bla, bla, bla. Vos como hermano ya te deberías de estar zumbando la oreja de que algo pasa. Algo está pasando. Empezá a orar por él, empezá a ver qué está pasando adentro de él. Porque esa persona, tu hermano, está cediendo y necesita de vos. Iglesia, el hermano que tienes al lado necesita de vos, porque él muchas veces va a estar por caer y no se va a dar cuenta. Es como el ciego que corre contra una pared, si vos no lo frenás se va a hacer moco. Es así de fácil. Y uso la palabra fea porque es real. Te digo, es 1000 veces preferible darse la cara contra una pared y no arruinar tu familia. Y eso puede estar pasando hoy acá. Yo no conozco, pero podría ser. ¿Bien? Entonces, todo cristiano puede ser endurecido, y eso es todo. Incluye a los pastores, diáconos, miembros, maestros, líderes, todo cristiano. ¿Ok? No hay alguien que esté exento. La Biblia es clara, dice, versículo 3, en Hebreos 3, dice, exhortaos los unos a los otros cada día. No le dice a los pastores, exhorten a la iglesia, le dice los unos a los otros, entre ustedes. ¿Bien? Y eso incluye al cuerpo pastoral. Entonces, todo comienza en la incredulidad, que la incredulidad es la razón por la que necesitamos la consejería, porque creemos a una mentira del pecado. Nadie peca obligado, eso está claro, ¿no? Nadie viene y te pone un arma en la cabeza y te dice, che, mira esa chica qué bonita. Es de nuestros propios deseos. Nadie viene y te pone un arma en la cabeza y te dice, che, no sé, qué bueno estaría tener el auto del vecino. Son nuestros propios deseos.
Entonces tenemos que ser conscientes que somos nosotros mismos engañándonos a nosotros. Otra cosa muy importante es lo siguiente: estamos en una iglesia y en una cultura sumamente individualista. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago lo que yo quiera, nadie se va a venir a meter en mi vida. Mis cosas son mis cosas, yo voy a la iglesia, está espectacular, pero son mis cosas. Los hermanos oramos, nos juntamos, qué sé yo, pero él no se puede meter en mi vida y no me va a andar diciendo qué hacer. Eso es un error. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer cosas pecaminosas que no las vas a estar viendo y él sí las puede ver. Entonces, iglesia, la forma de conocer tus errores es abriendo tu corazón a tus hermanos. ¿Bien? No sé, yo creo que algunos me han visto cuando yo les pregunto, háganme una crítica constructiva. Yo creo que a varios se lo he dicho. ¿Por qué? Porque el de afuera ve cosas que yo no veo. Por ejemplo, a ver, una de las últimas que me han dicho a mí, te falta ser amable con la gente. Para mí, yo vivo cebando mate, contando chistes y re feliz, pero me llamaron la atención, te falta ser amable con la gente. Bueno, ¿qué hago para cambiarlo? Empecé a hacer esto. Eso es discipulado, y eso fue un caso real, hará, no sé, un mes que pasó eso. Abran su corazón a la gente, porque la gente, y acá abro un paréntesis, no a cualquiera, no a la persona que recién se convierte, ¿bien? Porque todavía no conoce el consejo, ¿ok? No recibimos consejos de la gente, recibimos la palabra de Dios a través de la gente, a través de los hermanos. Entonces, abran sus corazones para conocer su propio pecado a través de los ojos del otro. Porque sabemos, y todos saben, que es más fácil ver el pecado en el otro que el pecado en nosotros. Vamos a Romanos, y vamos a estar salteando en un par de textos, pero vayan buscando Romanos. Y quiero darles un ejemplo, mientras ustedes buscan Romanos. En las computadoras hay algo que se llama antivirus y hay algo que se llama virus, ¿no? El virus es eso que te pone la computadora lenta, que te hace la vida imposible, que se te apaga, que se te prende, etcétera, etcétera, que te saltan, se te abre internet y qué sé yo. El antivirus es en teoría lo que debería de bloquear al virus. Pero ¿qué es lo primero que ataca el virus? Ataca el antivirus. Lo primero que ataca el virus es el antivirus. El pecado hace lo mismo. Lo primero que ataca en tu vida es la capacidad de identificarlo. ¿Para qué? Para que vos no te lo saques. Pero entonces el hermano es tu antivirus funcional, digamos, que te va a ayudar a ver tu pecado. Pero vamos a ver hasta qué punto el pecado tiene dominio o poder sobre el creyente. Y acuérdense que yo estoy hablando del creyente, no estoy hablando del no creyente. Vamos a Romanos capítulo 6. Y voy a leer del versículo 1 al 14. Para que estemos preguntándonos lo siguiente: ¿el pecado nos domina? ¿El pecado nos afecta? Con esas dos preguntas vamos a leer el texto. Y dice lo siguiente. Está hablando Pablo a la iglesia en Romanos, que es una iglesia compuesta por gentiles, o sea, griegos, y todos los pueblos que no eran judíos. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, y acá está la respuesta, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pregunta 1, ¿el pecado domina al creyente? No. Si vos crees que sí, porque hay un pecado que no podés vencer hace 10, 11 años, es un consejo que te autodiste, pero la Biblia dice que ese pecado no te domina, no te puede dominar. Funcionalmente puede ser que sí, porque no estás luchando bien, pero no hay un pecado que domine al hombre. Sigo leyendo, versículo 7.
porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, Iglesia de Saldán, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, voy a leer de nuevo. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, o sea, sus deseos, como es lo que estábamos viendo recién. Ni presentéis los miembros de vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces respondemos las dos preguntas. ¿El pecado ya nos sigue dominando? Respuesta, no. ¿El pecado nos afecta? Respuesta, sí. ¿Cómo sabemos que sí? Porque Pablo le está escribiendo eso a creyentes. Él no estaría hablando de que dejen de pecar presentando sus cuerpos como instrumentos para pecar si la iglesia no estuviera pecando. Entonces, ¿la iglesia y los miembros de la iglesia pecan? Sí. ¿El pecado los domina? No. ¿Bien? Y eso es muy esperanzador. ¿Cuántos de ustedes han luchado mucho con una actitud pecaminosa? Yo creo que todos. Y la forma de entender esto es lo siguiente. Y esto es una historia que es real, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor y qué sé yo, se arma la guerra, Estados Unidos empieza a recuperar todo lo que era las islas, ¿no? Una de esas islas fue Iwo Jima. Una de las batallas más fuertes fue ahí. Cuando desembarcaron los estadounidenses, los japoneses lo dejaron avanzar como 500 metros y de golpe se desató un infierno y fue un desastre. La batalla duró como una semana, hubo entre 20 y 50.000 muertos del lado de los aliados, o sea, de Estados Unidos, y Japón, prácticamente todos, porque el japonés no se rendía. Pero pasó algo interesante. Esa batalla es la famosa foto que están todos los gringos sosteniendo la bandera, ¿la vieron? Están comisando una bandera que se hizo muy famosa, esa batalla. Ellos ya habían conquistado la isla. Pero pasaba lo siguiente: mientras ellos ya habían conquistado la isla, ya habían plantado la bandera, todavía había japoneses bajo tierra que los seguían atacando. Ellos ya habían obtenido la victoria, pero todavía estaban en guerra. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Cristo ya venció la muerte, pero aún luchamos con ella. Es exactamente lo mismo. Cristo ya clavó esa bandera. Él ya venció en esa cruz. Él la clavó. Pero aún está el pecado por bajo tierra atacándonos. Y peleamos entre todos, como un ejército. No en vano, Pablo llama a los cristianos soldados. Y sé que yo siempre pongo ilustraciones de guerra, los que me conocen saben que me gusta la historia bélica, pero bueno, sirve para ilustrar esto, ¿bien? Entonces, hermanos, estamos muertos al pecado, ya no nos domina, pero, y repito porque es necesario, pero aún pecamos. Pero acá nos deja otra pregunta, y es la siguiente. Está bien, pecamos, perfecto, y pecamos con actitudes, bien, hasta ahora voy entendiendo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cómo atacamos al problema realmente? Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es el corazón del problema, es el problema del corazón. Y vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Jesús está hablando y les va a enseñar a los discípulos cómo funciona un ser humano. Si Freud hubiera sido creyente, se hubiera ahorrado muchísimas molestias si hubiera leído este texto. ¿Bien? La pregunta es, o la cuestión es que yo quiero tirar abajo con esto, es lo siguiente.
¿Podemos juzgar al hermano por lo que hace? ¿Podemos saber qué hay en el corazón de la persona por qué es lo que hace? Según la Biblia, sí. Vamos a leer versículos 43 al 45 del capítulo 6. Dice lo siguiente: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, o sea, no hay árbol malo que produzca frutos buenos. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Él está usando una analogía con el ser humano, ¿no? Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. O sea, en términos cordobeses, si vos tenés un algarrobo afuera de tu casa, no se va a parecer a un quebracho. ¿Bien? Si vos tenés a un pecador no creyente, no se va a parecer a un cristiano. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos adentro termina saliendo afuera. La pregunta es, ¿cómo cambio lo que tengo adentro para poder arreglar lo que estoy haciendo afuera, que a la larga es el pecado, ¿no? Y acá vamos a hacer como una tesis y una pregunta que todos nos hemos hecho tarde o temprano. ¿Existe la psicología cristiana? Y cuando digo psicología cristiana no me refiero a usar la Biblia para dar consejos, no, eso es consejería cristiana. Me refiero al que estudió con, no sé, la escuela psicoanalítica de acá de Córdoba y se pone un consultorio y por ahí le mete un texto, por ahí se va con Freud, con el yo, el super yo, el ego, creo que era el otro. La respuesta es no. ¿Por qué? O sea, existe como existiera, existe, pero ¿ayuda en algo? No. ¿Por qué? Porque ataca a los síntomas. Vos nunca vas a lograr un cambio verdadero en la persona si no atacás el problema. Imagínate que diagnostican a un pariente tuyo, vamos a suponer, de una enfermedad muy grave, el cáncer, por ejemplo, y vos vas y le decís, bueno, ¿y qué dijo el médico? ¿Cuándo empezamos con las quimios? ¿Cuándo trata? No, me recetó ibuprofeno. Vos lo vas a querer matar al médico. ¿Por qué? Porque la persona tiene cáncer, no un dolor de cabeza. Lo mismo es cuando una persona constantemente quiere matar a su mujer, por ejemplo, y vos le decís, no te acerques a más de 200 metros. Estás atacando el síntoma, no el problema. Y la Biblia nos da las herramientas para atacar el problema. Por eso el punto se llama el corazón del problema, es el problema del corazón. Porque ¿a dónde atacamos nosotros el pecado? En su raíz. ¿Cuál es su raíz? Tu corazón. Sos vos. La raíz del pecado sos vos. Son tus propias concupiscencias, dice la Biblia. Entonces, para lograr un cambio durable en el hermano, en vos mismos, vas a buscar un cambio en el corazón. Y vamos a ver por dónde empezamos a analizar cómo cambiar en nuestro corazón. Vamos a Mateo. Sé que estamos pasando por muchos textos, pero espero que se entienda la línea que los conecta. Mateo capítulo 6, a donde estábamos hace un ratito, pero vamos a leer del versículo 19 al 24. Un texto muy conocido, re famoso, a todos creo que lo hemos escuchado predicar, pero es muy importante que entendamos esto como una tesis para nuestras vidas, ¿no? Y vamos a definir, antes de leerlo, al pecado. ¿Qué es el pecado en esencia? Todos los pecados en esencia son pecados, pero de afuera se ven de diferentes formas. Podemos tener avaricia, mentir o no sé, cualquier tipo de pecado, pero el fondo es una sola cosa, es idolatría. Todo el pecado es idolatría. Estamos adorando a algo más que a Dios. Y vamos a ver qué dice el texto con respecto a eso. Del 16 al 24 dice lo siguiente. Es Mateo Mateo 6 del versículo 19 al 24, no 16. Bien, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde la polilla donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Y escuchen, este es el texto central. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el problema estaba en el corazón,
Este texto nos está hablando de cómo podemos entender el corazón, cómo funciona el corazón. Versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo el cuerpo está lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, escuchen, Dios no negocia su trono en tu corazón. Acá está hablando específicamente de la riqueza, pero pongan cualquier cosa acá. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podés servir a Dios y a cualquier otra cosa que no sea Dios. No podés servir a Dios y a vos mismo, no podés servir a Dios y a la iglesia, y estoy nombrando cosas buenas. No podés servir a Dios y a tu familia. ¿En qué sentido? Perdón, yo creo que, bien, servir, póngalo como adorar. ¿Es malo amar a tu familia? No, de hecho, si no la amas, después del sermón hablemos porque hay un problema. La pregunta es, ¿amás más a tu familia que a Dios? ¿Amás más tu placer que a Dios? ¿Amás más tu trabajo que a Dios? ¿Amás más tu ministerio que a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque a donde esté tu tesoro, lo que vos atesores, ahí va a estar tu corazón. ¿Vos querés que tu corazón sea bueno para dar buenos frutos? Adorá a Dios. ¿Vos querés que tu corazón sea malo para dar malos frutos? Adorá cualquier cosa que no sea Dios. Y acá pasa algo interesante. El hermano que tenés al lado, cuando esté adorando algo que no sea Dios, posiblemente no se dé cuenta, como posiblemente vos no te des cuenta y necesites de tu hermano para que te lo haga saber. Y eso aplica a muchas cosas. En la economía, Argentina es la economía, el fútbol, por ejemplo, la familia, que son cosas no malas, pero que no pueden estar en el trono que le pertenece solo a Dios. Entonces, hermanos, la consejería es una cuestión de adoración. El discipulado se trata de eso. Lleva a tu hermano a adorar a Dios, por sobre todo. ¿Cuál es el objetivo máximo de Dios Padre con toda la creación? Con todos los seres humanos. ¿Qué busca Dios Padre? Busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para eso fuiste creado, para adorarle. En el momento que vos dejás de cumplir eso, fuiste. Así de simple, fuiste. Vas a pecar. Ya es un pecado de por sí. Entonces, ¿cómo atacamos a los ídolos de nuestro corazón? Con adoración. Adoren a Cristo por sobre todas las cosas. Él es nuestro mayor tesoro. ¿Cómo lo hacemos? Está bien, Miki, perfecto. Hasta ahora vengo más o menos agarrándote la idea, pero ¿cómo lo hacemos? En términos prácticos, con disciplinas espirituales. No podés adorar a Cristo si no ves lo que Él está haciendo en la iglesia, en el hermano que tenés al lado. No podés conocer su amor si no ves las transformaciones en la familia. No podés conocer a Dios si no orás. No podés conocer a Dios si no lees lo que Él dice. No podés conocer a Dios si no estás cantándole. No podés conocer a Dios si no estás por la calle pensando en Él todo el tiempo. ¿Bien? Disciplinas espirituales. Ya podemos ver después en otro momento una serie de eso, pero muy sencillo. Se despiertan en la mañana, ¿qué es lo primero que hacen? Así de simple. Pregunta sencilla. Yo, por ejemplo, lo primero que hice hoy a la mañana fue prender la computadora. Como justificación era para imprimir esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que haces a la mañana? ¿Sos capaz de levantarte una hora antes para poder leer y orar antes de salir a tu vida? ¿No? Cosa tuya. El Señor dio mucho más que levantarse una hora antes por vos. Y es por tu propio bien y para su gloria. Entonces, preguntas prácticas. ¿Cómo puedo ir viendo si yo tengo un ídolo? Dos preguntas sencillas. Cuando estás despierto y estás pensando en qué te gustaría tener, ¿en qué pensás? Pregunta sencilla. ¿Es algo que sea algo aparte de Dios o es Dios? ¿Pensás que te gustaría tener un auto mejor, más dinero, una novia, como en mi caso, un esposo?
no sé, emigrar, conocer el mundo, viajar. Bueno, todas esas cosas son ídolos. ¿Anda viéndolo? Es simple. Si yo te hago la pregunta, ¿qué necesitarías hoy para ser feliz? Si tu respuesta es cualquier cosa que no sea más de Cristo, eso es un ídolo. Ahí lo podés ir buscando. Empezar a luchar ahora con eso, porque eso va a ir creciendo. Encontrar tus ídolos y mátalos. Es una guerra. Lleva tu corazón a Cristo por sobre todo. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Es posible cambiar el corazón? Hay una pregunta en el mundo que se hace siempre. ¿La gente cambia o no cambia? Bueno, hay dos posturas, lo que sí y lo que no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y cuál es la única forma de que el corazón cambie? Vayan buscando el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. En este pasaje encontramos una profecía del profeta Ezequiel, en donde Dios le anticipa que en algún momento a su pueblo Él le va a cambiar el corazón. Entonces, ¿es posible cambiar el corazón por nuestras propias fuerzas? No. En Cristo, sí, y lo vamos a ir viendo. Versículo 25 al 27 vamos a leer, y escuchen la profecía de Dios mucho antes de Cristo. Esto está en el Antiguo Testamento, es mucho antes de Cristo. Le está hablando al pueblo de Dios a través de esta profecía y dice lo siguiente: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Escuchen esa palabra: de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Puede el cristiano cambiar realmente? Sí, porque tiene un corazón de carne, no de piedra. Y si hay alguien que tiene un corazón de piedra, un no creyente, ¿puede cambiar? Sí, a través del Evangelio. Él necesita un corazón de carne antes de hacerle frente a todas las demás cosas. Entonces, ¿podemos cambiar y ser más semejantes a Cristo? Sí. Si sos una persona que no cree en Cristo, arrepentite, cree en Cristo y Él te va a dar un corazón de carne que vas a poder trabajar. Si ya sos creyente, tenés un corazón de carne que puede cambiar. ¿Bien? ¿Qué necesitamos para cambiar? Simple. Fe. Si la Biblia te dice que dependas de la iglesia para ver tu pecado, créele, y depende de la iglesia para ver tu pecado y atacarlo. Si la Biblia dice que tu tesoro debe ser Cristo, deposita tu fe en Cristo. Si la Biblia dice que fuiste creado para la gloria de Cristo, no creas que fuiste creado para montar una gran empresa o para tener una familia tipo feliz, que no son cosas malas, ¿no? De nuevo, no son cosas malas. Si la Biblia dice que te dio todo tu cuerpo, todas tus capacidades para su gloria, no creas que te dio todo eso para ser, no sé, un atleta, un jugador de fútbol, o un intelectual, o lo que sea. Hacele caso a la Biblia con fe y vas a empezar a cambiar. No es nada fuera de eso. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos tres cosas, en términos generales. ¿Es realmente necesaria la consejería / discipulado? Sí, es vital para la vida de la iglesia y vital para tu vida y la vida de tu hermano. El segundo punto fue que el corazón del problema es el problema del corazón. La raíz de los pecados está en vos. Y el tercero fue un cambio del corazón. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. ¿Y ahora cómo aplicamos esto? Bien, Miki, listo. Yo creo que te seguí hasta ahora, y si no, bueno, pregúntame después afuera, le vemos de nuevo. Pero si me siguieron hasta ahora, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo aplico?
Bueno, hay 7 cosas que yo anoté, hay obviamente muchas más, pero 7 cosas en términos generales. Primero, hermano, déjate conocer por la iglesia. No escondas tu corazón. Tu corazón está lleno de dolores, ansiedades, problemas, y el hospital para esas cosas es este. Este es el hospital de emergencia del alma. Déjalo conocer. Si vos vas al médico, vos no le decís, el médico te dice, che, ¿qué te duele? Algo. ¿Bien? Porque el tipo te va a meter morfina y vas a salir dopado de la calle y capaz que te dolía el dedo gordo, tenías una espina. Déjate conocer por tus hermanos. Sé humilde, con un corazón enseñable, y eso duele, porque el mayor ídolo que tenemos es el orgullo. Cuando alguien viene y te dice, como me dijeron a mí, che, Miki, no estás siendo amable con la gente. ¿Dolió? Sí, dolió, pero fue bueno. Fue bueno. Tercero, buscar la salud espiritual del hermano. Principalmente cuando digo hermano, los que son padres, búsquenlo en sus esposas, esposas en sus maridos y padres en sus hijos, ¿no? Concéntrense en su familia por sobre todo y también en la iglesia. ¿Qué significa eso, Miki? Significa que busques que el hermano que tenés al lado adore a Dios por sobre todo. ¿Lo ves adorando a Dios? ¿Lo ves que está mal cuando no lee su Biblia? ¿Lo ves orando? ¿O por lo menos ves que esa persona esté buscando a Dios? Si no, empezá a orar y acércate. Buscá hablar con esa persona. Buscá hablar, perdón. Cuarto, mirá más allá de las actitudes pecaminosas que pueda tener esta persona para con vos mismo o para con otro. Intenta encontrar cuál es el ídolo en su corazón. Búscalo. Pueden ser muchas cosas. Al fin y al cabo, el ídolo soy yo mismo. Pero búscalo. ¿Qué es? ¿Es el control? ¿Es el dominio? ¿Es el placer? ¿Es la prosperidad? Busca el ídolo y ataca eso. Lleva su corazón a Cristo. ¿Cómo llevo, Miki, el corazón de una persona a Cristo? Repetir el Evangelio. No hay nada que quiebre tanto el corazón de una persona como que su Creador muriera por él. No hay nada, no hay nada. Llévalo al Evangelio. Llévalo a Cristo. Cuando vos estés fuera y te quieran llevar a Cristo, no te hagas el duro, anda a adorar a Cristo, arrepentite de tus pecados y volvé. Él no está enojado, Él te recibe con los brazos abiertos. Ya dio a su Hijo por vos, no te va a venir a rechazar ahora. Y eso es un texto parafraseado de Romanos. Quinto, hermano, nunca des tu consejo. El consejo es la Biblia, no vos. No hables desde tus experiencias, no hables desde tu perspectiva. Busca conocer la Biblia para dar un buen consejo, y cuando te den un consejo, escudriñalo. ¿Te está hablando desde Freud o desde Cristo? ¿Te está citando la Biblia o a Dalai Lama? ¿Te está diciendo a lo que leyó en un artículo del diario o te está diciendo un texto de Dios? No todo consejo que venga de tu hermano va a ser bueno, vos tenés que escudriñarlo con la Biblia. Sexto, no olvides que sos influencia en todo lo que decís, haces y pensás. Tus hijos te ven, tus hermanos te ven, yo te veo. La gente que está acá en la iglesia te ve. Somos una iglesia chica, todos nos conocemos. Tus actitudes, tus pensamientos, tus palabras son influencia para todos. Y sé consciente de eso. Y sexto, si hay alguien acá que todavía tiene un corazón de piedra, debe de creer y arrepentirse en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenés un corazón de piedra, no vas a lograr ningún cambio en tu vida. Si estás buscando, si venís a la iglesia porque tenés problemas en tu vida, perfecto, estás en el lugar correcto. Y acá el médico, la palabra de Dios te dice que lo primero que tenés que hacer es arrepentirte de todas las cosas malas que has hecho. Más allá de que estés acá porque sos víctima de un pecado, lo primero que debes hacer es arrepentirte. Deja tu pecado de lado, confía en Cristo. Y cito, no hace falta que lo busquen, 2 Corintios 5:17. Acuérdense, Ezequiel, 2000 años atrás, vamos a suponer de la cruz de Cristo, y ahora 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. No vas a poder cambiar si no sos una nueva criatura. Tenés que estar en Cristo. Vení a Cristo en arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Querés cambiar tu vida? Empezás a ir a Cristo. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, porque realmente nos